Lo primero que tenemos que saber era cómo pensaban la gente en ese tiempo, cuál era su mentalidad en esa época, ¿ya? Justo estamos frente a un cambio de mentalidad, ¿ya? Están saliendo de la Edad Media, ¿ya? ¿Y qué característica tenía la población europea de la Edad Media? Es que ellos toda su vida giraba en torno a Dios. Lo bueno y lo malo giraba en torno a Dios y este era el centro del universo. ¿Ya? Era el creador de todo y tenía la voluntad absoluta de todo lo que le pasaba a los seres humanos. Así pensaban estos españoles en ese tiempo, ¿ya? Y esta teoría o esta visión de vida se llamaba visión teocentrista, ¿ya? Teo significa Dios y céntrica es el centro. O sea, el centro de todas las decisiones o de todas las cosas que se hacían en la España de este siglo estaban regidas por Dios, ¿ya? También, y hay un cambio de mentalidad, ya se viene saliendo de esta visión del medioevo, ya, para empezar a tener una mentalidad un poquito más moderna para la época, ya, y hablamos de la visión antropocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que la mentalidad va a ir cambiando. Ahora el centro del universo y el centro de las decisiones ya no va a ser Dios, va a ser el hombre propiamente tal. ¿Ya? Entonces, empieza a cambiar la forma de pensar. No se deja de lado a Dios, pero se empieza a pensar más en el bienestar del hombre, ¿ya? El hombre tiene que tomar sus decisiones. Estoy hablando en términos genéricos cuando hablo de hombre, por si acaso, ¿ya? Empiezan a tomar sus propias decisiones, empiezan a sentirse más importantes, ¿ya? Empieza como a cambiar. Tengo que hacer las cosas que me beneficien a mí mismo más que lo que pueda decir la religión, ¿ya? Entonces estos hombres de esta España del siglo XV empiezan a cambiar, ¿ya? Porque salen de un mundo donde están sometidos a la voluntad de Dios para empezar a tomar sus propias decisiones en busca de un beneficio personal, ¿ya? Y en función de esta mentalidad, de esta visión antropocéntrica, van a gestarse estas personas que van a venir a América. ¿Y qué provocó este cambio de mentalidad? Empezó a surgir en estas personas el espíritu de aventura, el conocer más allá, el ser curiosos, el tratar de buscar una mejor posición social, ¿ya? ¿Ustedes creen que Carlos y Tulio tenían espíritu de aventura? Sí. Sí, Sí, por eso se lanzaron a venir al nuevo continente, ¿ya? ¿Habían deseos de riqueza? Es lo que nosotros pudimos percibir en ambas películas que vimos. Recuerden que Sí, vimos El profe. Camino al Dorado, vimos Pachamama. ¿Había deseos de riqueza por parte de estos españoles? Sí. Ya, muy bien, había deseos de riqueza. ¿Deseo de fama? ¿Querían ser famosos, tener reconocimiento, ser valorados por la sociedad? Sí. sí, Ya, muy bien. Este era el perfil de este europeo. ¿Por qué? Porque en España muchas de estas personas em, no tenían la suficiente riqueza que ellos querían, no tenían el estatus social al que ellos aspiraban, entonces consideraban que quizás en esta nueva tierra donde nadie los conocía podían empezar de cero, consagrarse con el rey y poder tener un mejor estatus de vida tanto social como económico, ¿ya? ¿Por qué? Porque en España existía
una terminología que se llama mayorazgo. ¿Y qué significa esto? Que el hijo mayor de toda familia era el heredero total y absoluto de los bienes de los padres, ¿ya? El hijo varón y el mayor de los hermanos era el dueño absoluto de las herencias familiares, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el resto de los hermanos varones estaban, entre comillas, condenados a o entrar al ejército o entrar al sacerdocio, sin que tuviesen quizás la vocación por ejercer estas dos alternativas que yo les señalo. Y en el caso de las mujeres, lograr ojalá un matrimonio lo más beneficioso para las familias, ¿ya? Entonces, por lo tanto, todos estos personas, estos varones que no eran el primogénito, ¿ya? Optaban quizás por esto, porque optaban por venir a América para poder tener un futuro mejor o similar al que tenía el hermano mayor. Ya esa también era una de las causas por las cuales estas personas venían a América, ¿ya? Y también existía mucho lo que eran los hidalgos. Los hidalgos eran personas nobles, pero que por circunstancias de la vida, por asuntos de guerras, asuntos de préstamos, quedaron empobrecidos y lo único que tenían consigo eran sus títulos de nobles. Pero no había riqueza, no habían propiedades, no habían tierras, no había oro para ellos. Esas personas también optan por venir aquí a América. Y también habían personas que eran NN y querían consagrarse con el rey para que éste los recompensara ya sea con oro, con tierras y en la mejor de las suertes, obtener un título nobiliario, ¿ya? Esas eran algunas de las ideas del abanico de posibilidades o de ideas que hacían pensar a estos españoles en decir, me voy a ir a América, voy a arriesgar quizá a lo mejor mi vida, pero si me va bien, em, voy a conseguir muchas cosas. Voy a poder tener riquezas, voy a poder tener tierras, voy a disfrutar de un estatus social alto, voy a tener un título, ¿ya? Voy a ser reconocido tanto económica como socialmente y optan por venir a América. Catherine, dígame. Profesora, no sé si decían de los españoles o de los alemanes que venían los exiliados como a Latinoamérica o no. ¿Ya? O sea, sí, también en estos barcos venían las personas que habían perdido todos sus derechos, aquellas personas que estaban privadas de libertad. Se les decía que si querían formar parte de estas tripulaciones y lograban llegar con vida a destino, porque también tenemos que considerar que el viaje de España a América era bastante inhóspito, bastante inseguro, ya había muchos navíos que perecían en el trayecto, ya entonces si tú lograbas llegar a las Américas, te daban tu libertad. ¿Ya? Entonces había muchas personas que estaban en las prisiones que optaban por eso porque tenían como destino o morir en la cárcel o morir en esta travesía o recuperar la libertad. Entonces muchas personas se aventuraron a venir a América. No es que hayan sido exiliados políticos ni nada por el estilo, eso es como más contemporáneo, ¿ya? Pero también se daba la posibilidad de que personas que estaban en situación de cárcel optaban también por venir a América, ¿ya? La idea es que ustedes vayan configurando el perfil de estas personas, cómo eran estas personas, ¿ya? Lamentablemente no eran los más letrados, no eran los con mejores valores, no eran aquellos que estuviesen preocupados por el prójimo, ¿ya? Sino que la mayoría venía por una motivación personal, ¿ya? ¿Qué creen que significa esta imagen?
que pensaban que la Tierra era plana. Ya, ya con Colón, con todo lo de Colón, pensaban que la Tierra era plana, ¿ya? Y efectivamente esta era como una noción de los tipos de mapas que existían en esa época, ¿ya? Bastantes, con poquita información, ¿ya? Con ¿Eran las muy tierras poca que conocían igual? información, no con una definición clara de los continentes, ¿ya? Esto era más o menos lo que existía en los mapeos o la elaboración de mapas de la época, ¿ya? Y esto es lo que hoy por hoy nosotros conocemos como un mapamundi. Ya podemos visualizar los océanos, podemos visualizar los continentes, ¿ya? Tenemos una mayor información sobre los territorios que existen en el mundo, ¿ya? A lo mejor quizá no hemos estado físicamente en estos lugares, pero sí sabemos de la existencia de ellos, ¿ya? Pero en ese tiempo, esto era a grandes rasgos la información que había del planeta, ¿ya? Bastante ambigua, con muy poquita información, con muy poquito detalle, muy pocos estudios, ¿ya? Y veamos entonces qué sucedía en esta Europa del siglo XV, ¿ya? En ese tiempo se estaba buscando nuevas rutas comerciales, ¿ya? Se trataba de encontrar nuevas rutas comerciales marítimas para poder traer especies de un continente a otro, ¿ya? Cómo trasladamos de una y que fuera más expedita, y tenemos que recordar que en ese tiempo había mucho lo que era el bloqueo marítimo, ¿ya? Por diferentes conflictos bélicos que existían, ¿ya? Y principalmente, ¿qué es lo que querían traer o qué querían comercializar? Ya querían sedas, como ustedes pueden visualizar en esta imagen, sedas provenientes del Oriente, ¿ya? Porque esto significaba estatus. El hecho de poder confeccionar tu traje o poder confeccionar tu vestido con sedas del Oriente te daba estatus social, estatus económico, ¿ya? Los que estaban más arriba en la pirámide social eran aquellas personas que ocupaban este tipo de telas para el diseño y la elaboración de su vestuario. Otras cosas que se traían del Oriente, tenemos la canela, el laurel, la nuez moscada, ¿ya? Y todas estas tenían fines culinarios, ¿ya? Para la preparación de alimentos, para sazonar alimentos. Algunos tenían fines medicinales, como lo es el clavo de olor, ¿ya? Antiguamente el clavo de olor funcionaba como un potente anestésico para el dolor de muelas, ¿ya? Las personas masticaban un clavo de olor o lo ponían entre medio de las piezas dentales que les producía dolor y disminuía el dolor dental que pudieran sufrir en ese momento. Varias de estas especias contribuían a evitar problemas gástricos, ¿ya? Y tenían un alto valor y también significaba un estatus poder tener acceso a este tipo de especias, ¿ya? Y otro factor muy importante que buscaban dentro de estas rutas comerciales era poder siempre obtener oro y piedras preciosas, ¿ya? Esto era principalmente lo que se comercializaba y estaba muy valorado en la sociedad, ¿ya? Y por eso era tan importante poder tener acceso a diferentes rutas y tener rutas alternativas para poder potenciar el comercio, ¿ya? Porque al estar blindadas ciertas rutas comerciales les generaba problemas a ellos y se les desestabilizaba su economía.